En línea tenemos a Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí Juan Di Natale del equipo de Segunda Dosis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. La primera pregunta es obvia prácticamente. ¿Cómo tomaste este anuncio, esta decisión de Alberto Fernández? No, creo que una decisión razonable del presidente en vista de las circunstancias políticas y me animo a decir económicas. Yo lo dije hace un par de días en algunos programas de radio, cuando uno está a cargo de un gobierno que tuvo sus logros, tuvo sus méritos, obviamente en un contexto complejísimo, como todos sabemos, que fue primero la pandemia, después la guerra en Europa, la sequía, las 10 plagas de Egipto. Me animo a decir que nos tocaron tanto en nación como en provincia para gobernar en ese contexto. Como te decía, se produjeron logros importantes, sobre todo cuando uno los compara contra el macrismo, contra los resultados del macrismo, no así cuando los compara con los resultados del gobierno de Cristina. Pero cuando uno lo compara contra el macrismo, obviamente mejoró la actividad económica a pesar de la pandemia y de todas estas circunstancias, aumentó el nivel de empleo, pero en otras cuestiones no se pudo revertir la pesadísima herencia que dejó el macrismo. Por ejemplo, Carlos, en materia de inflación, sí, en materia de distribución del ingreso. Bueno, son cuestiones que quedaron pendientes y era muy difícil realmente que la persona que estuvo a cargo del gobierno nacional y no pudo dar estas respuestas que esperaba la población después del desastre que nos dejó el macrismo, tome la decisión de no presentarse a la reelección. Ahora, Carlos, la pregunta, perdón, te quiero preguntar esto, digo, porque vos lo decías, si mejoró la actividad económica, ¿por qué no mejoró la distribución del ingreso en un gobierno del Frente de Todos? Bueno, porque justamente cuando se llevan adelante estas discusiones que están tan de moda ahora, que el mercado soluciona todo, bueno, queda claro que el mercado no soluciona todo, porque en un contexto que vos tuviste de 2 años de crecimiento bastante acelerado, si bien es cierto que después de una caída muy pronunciada por la pandemia, la distribución del ingreso, a pesar de la mayor actividad y la mayor generación de empleo, determinada en gran parte por el mercado, no funcionó, no mejoró. Entonces es ahí donde tiene que aparecer el Estado, la mano del Estado a corregir esas cuestiones. No se ha podido hacer, no se ha sabido hacer, así que es una cuenta pendiente que le queda a nuestra fuerza política para lo que queda de este gobierno y para establecerlo como eje de campaña para nosotros, para la próxima gestión. Y ahora la distribución del ingreso. Claramente el primer punto de campaña, diría yo, de un programa de desarrollo nacional es mejorar la distribución del ingreso, distribuir para crecer, distribuir para seguir creciendo. Carlos, estamos hablando con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof, y ahora, el presidente plantea que debe, encontrar el Frente de Todos, su candidato o candidata en unas PASO. ¿Estás de acuerdo con esto? Es una herramienta, yo siempre lo dije, hasta inclusive cuando desde nuestro factor dentro del Frente se discutía a ver si convenía una PASO, si no convenía una PASO, yo siempre lo dije, es una herramienta muy valiosa, es una herramienta que fue instaurada, institucionalizada por nuestro gobierno, por el gobierno kirchnerista, y que además yo creo que es una herramienta que fortalece el sistema democrático y el sistema de partidos. Ahora, uno puede hacer uso o no de esa herramienta. Te digo claramente lo que pienso. Si Cristina es candidata, claro, no hace falta hacer una PASO. Claro. Y seguramente no se haría si ese fuera el caso, ¿no? Si no es candidata, seguramente habrá una PASO. Y me parece sano y saludable que dentro de nuestro frente hay probablemente hay proyectos políticos distintos, y eso es válido, dentro de un frente político, porque no es un partido único, sino que justamente es un gobierno de coalición, y que haya distintos proyectos políticos, distintos proyectos económicos, que se discutan abiertamente entre los distintos candidatos y que nuestros votantes decidan el camino a seguir. Carlos, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hay, por supuesto, también una elección en la provincia de Buenos Aires, en la que seguramente Axel Kicillof buscará la reelección. Tiene buena intención de voto en casi todas las encuestas que uno ve, pero obviamente se sabe, la provincia de Buenos Aires está muy influida por la elección a presidente. ¿Cuánto les preocupa esto en función de que ahora, se abre una carrera también por esto, ¿no? Por la candidatura presidencial? Sí, efectivamente. No, nosotros creemos que en todos los lugares hay que poner al mejor o a la mejor.
para poder tener una chance de continuar nuestro proyecto político gobernando nación y gobernando provincia. Y creemos que la mejor en el caso de Nación es Cristina, porque es quien nos representa ideológicamente, es quien ha sabido dar respuesta a muchos de los problemas que tenía la Argentina durante sus 2 mandatos, porque es la principal electora, además, en todas las encuestas, cuando se pregunta por candidatos individuales, es Cristina, en general y dentro de nuestro frente en particular, quien tiene mayor intención de voto, y porque además en este contexto de tanta turbulencia mundial, de tanto problema geopolítico, problemas energéticos a nivel mundial, bueno, se necesita una estadista, y la única estadista que tiene la Argentina es Cristina. Y si no está Cristina, Carlos, ¿tenés un precandidato al que apoyarías en principio? No, yo voy todo por el plan A, o sea, nuestro plan de trabajo es fortalecer la candidatura de Cristina, una eventual candidatura de Cristina, y el primer paso de eso es romper cualquier posibilidad de proscripción. Como está vigente hoy en día esa posibilidad, en tanto y en cuanto tiene una condena en primera instancia que obviamente se está discutiendo en la segunda instancia, pero nosotros creemos que es una condena totalmente definida en términos políticos, sin ningún tipo de evidencia, sin respetar el debido proceso, o sea que nosotros estamos trabajando para romper la proscripción en primer lugar, para que Cristina sea candidata en segundo lugar, para que si Cristina no es candidata, ella sea la que defina, en tanto conductora del Movimiento Nacional Justicialista, las candidaturas nacionales, provinciales, etcétera, y por otro lado, gestionando la provincia de Buenos Aires y juntando votos en la provincia de Buenos Aires para que continúe nuestro proyecto político acá en la provincia y para sumar el mayor caudal de votos posible a una futura elección nacional. Carlos Bianco, Rosalía Constantino te saluda. Te hago una pregunta breve. En el marco de esa campaña dijiste que la idea es ir por la distribución del ingreso. ¿Cuál sería una primera medida para aplicar? ¿Una suma fija, un aumento? Lo venimos diciendo desde el año pasado, que hubo una polémica dentro de nuestro frente, si se otorgaba una suma fija o se otorgaba un bono. Al final el gobierno nacional definió otorgar un bono. Nosotros éramos partidarios de una suma fija, seguimos siendo partidarios de una suma fija, sobre todo hay que hacer un análisis bastante sesudo, pero bastante sencillo. En estos años, en términos promedio, te lo digo, los sectores productivos han aumentado muchísimo la productividad, es decir, la cantidad de productos, de bienes, de servicios que se puede lograr a partir de contratar un trabajador. Ahora, no subieron los salarios, por el contrario, en términos reales no se han recuperado respecto de la herencia del macrismo. O sea que los sectores productivos están en condiciones de dar un aumento de suma fija. Los sectores productivos han tenido ganancias récord. Después hay que obviamente hacer la sintonía fina de eso, porque seguramente una pequeña pyme o una microempresa cuyos niveles de productividad son relativamente de subsistencia, digamos, probablemente no puedan dar esa suma fija ahora, pero las grandes empresas, el promedio de la economía, seguro que puede dar una suma fija. O sea que hay que, para mí, trabajar en ese sentido, porque eso va a no solo mejorar en términos de justicia distributiva, en términos de justicia social, la repartija del valor que se produce en la Argentina, sino que eso va a ser un elemento también de reactivación del mercado interno. Cuando la gente tiene plata en el bolsillo, no es que se la guarda abajo del colchón en estas circunstancias. No. Lo que le está pasando a mucha gente, inclusive gente que tiene un empleo formal, es que al día 20, 21, 22 de cada mes le está costando llegar a fin de mes, y por lo tanto, bueno, eso requiere un shock redistributivo para poder poner, no solo para que esa gente que tiene un laburo pueda llegar a fin de mes, sino para poner nuevamente, acelerar el crecimiento de la economía. Carlos, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof.